Muy bien, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a hacer hoy día la unidad 4, superficies planas. Dentro de esta unidad tenemos varios temas. El primero es el 4.1, superficies planas, generación, poliedros, pirámides, prismas, antiprismas. Pero antes, como siempre, vamos a hacer nuestro programa de entrenar la atención. ¿Para qué entrenamos la atención? Para fortalecer un músculo que tenemos en el cerebro que nos permite concentrarnos de mejor forma, ¿no? Hay eh, muchos científicos que andan haciendo este trabajo y han demostrado además que sí es factible mejorar el músculo de la atención y concentración que está ubicado en el neocórtex cerebral en la parte prefrontal izquierda del cerebro. Pues bien, para eso es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tratar de mantener la atención en una parte o en un objeto, diríamos. El objeto es la respiración. Es decir, nosotros nos concentramos simplemente en lo que estamos inhalando y lo que estamos exhalando. Si viene alguna distracción, por ejemplo, ya sea su enamorada o su enamorado que le está hablando en su mente, dejamos de que eh, pase sus palabras y luego volvemos a centrarnos en la respiración. Si hay un dolor que les está molestando, igual. Esperamos a que pase un poquito el dolor y volvemos a la concentración. Sin embargo, muchas veces es bueno tomar una atención plena a ese dolor por unos segunditos y se van a dar cuenta que el dolor va a reducir o va a desaparecer. Entonces, nos permite volver a centrarnos en la respiración. Es muy importante ya que ahora con eso del COVID tenemos muchos problemas de todo tipo, estamos escuchando noticias tristes y demás. Está bien dedicarse a esas noticias tristes, pero en su momento, ¿no? Hagamos de que por esta vez, mientras estamos concentrados, dejamos a un ladito esas tristezas y nos centramos en el ejercicio. Después le damos de la clase, podemos darle una media hora, una hora a esa tristeza, a esa emoción triste para realmente sentir en su mayor expresión esa sensación, ese sentimiento de tristeza, ¿no? La idea es darle a cada cosa su momento. Entonces, con esa idea, nosotros entrenamos justamente la atención. Bueno, bien, entonces vamos a iniciar al inhalar en 4 tiempos y al exhalar en 4 tiempos. No se olviden que los pies tienen que estar asentados, la planta de los pies asentados en el piso y la respiración tiene que ser diafragmática, es decir, en el borde inferior de las costillas. A esa altura vamos nosotros inflando nuestro estómago al inhalar y al exhalar vamos desinflando. Bueno, entonces en 4 tiempos. Iniciamos. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Ahora todos prosiguen en su mente. Inhalamos. 1, 2, 3.
Bien, terminamos entonces el ejercicio poco a poco, amablemente. De todas formas, si hay algo que nos distrae en la atención de este tema, pueden intentar volver un poquito a su respiración y nuevamente volver a concentrarse en el tema o directamente volver a concentrarse en nuestro tema. Muy bien, entonces vamos nosotros a seguir con, voy a volver a compartir, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Superficies planas, generación de poliedros, pirámides, prismas, antiprismas. Iniciemos. Superficies planas, generación. Las superficies planas, o también llamadas figuras planas, son generadas a partir de puntos y rectas, y líneas, mejor dicho, ¿no? Ya sean líneas curvas o líneas rectas. Por ejemplo, tenemos el triángulo definido o generado por 3 rectas y 3 puntos. El cuadrado, 4 rectas o aristas y 4 puntos o puntos notables. El rombo por 4 aristas y por 4 puntos notables. Y de esa misma forma vamos con el trapecio, que tiene 4 rectas y 4 puntos. El círculo, que es una línea curva. Y el rectángulo muy parecido al cuadrado. Una o varias de estas figuras planas, ¿no? Pueden ser parte de un cuerpo geométrico, como tenemos aquí a la izquierda inferior, donde tenemos un hexaedro regular o cubo. Y todas las caras, por ejemplo, tienen figuras planas en forma de cuadrados. Y podemos ver que está conformado, por ejemplo, la cara superior, que es un poquito más celeste, está conformado por 4 aristas y 4 vértices o puntos. Y las aristas también les llamamos líneas. Hablemos ahora de los poliedros. Justamente, el cuerpo geométrico es un espacio limitado por superficies planas. También, si un cuerpo geométrico está limitado por superficies curvas, estamos hablando de la esfera. Y si estuviera limitado por curvas y planos, estuviéramos hablando del cono y del cilindro. Por tanto, un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por superficies planas. Volvemos al ejemplo del hexaedro o cubo, ¿no? Está limitado por superficies planas, que en este caso son cuadrados. Tenemos poliedros regulares e irregulares. Los regulares son los que tienen todas sus caras iguales, además que los ángulos entre estas caras son iguales entre sí. Veíamos al hexaedro, por ejemplo, en un cubo, la tapa superior con una cara lateral tiene una relación de ángulo de 90 grados. Y si vemos de cualquier lado, la relación es de 90 grados en un cubo. También tenemos poliedros irregulares, los cuales se caracterizan porque no tienen todas sus caras iguales. Y además, tampoco los ángulos entre estas caras son iguales. Veamos, ¿no? Aquí, al principio, en la izquierda superior, tenemos el tetraedro, donde todas las caras son iguales. Y los ángulos que se relacionan entre estas caras son también iguales, pero es diferente cuando estamos hablando de un tetraedro irregular, ¿no? Aquí tenemos un pentaedro, ¿no? Que de hecho es irregular porque ninguna cara es parecida. Esta es pequeñita, esta es trapezoidal, la pequeñita es triangular, etcétera, ¿no? El hexaedro, tenemos dos. El irregular, que fíjense, las caras no son iguales. En cambio, en el cubo sí son iguales. Tenemos el heptaedro, que es irregular de hecho, y en el octaedro podemos ver que tenemos un octaedro regular y un octaedro irregular. Finalmente tenemos
el dodecaedro compuesto por 12 caras. Y fíjense que esas figuras planas o superficies planas son pentágonos, son 12 pentágonos que conforman al dodecaedro. Y tenemos el icosaedro finalmente con 20 caras. Y si queremos contar los puntos o los vértices, son 12 los vértices que componen a este cuerpo geométrico. Pero los poliedros regulares también se llaman poliedros perfectos, también poliedros convexos, también sólidos platónicos, ¿no? Son regulares o perfectos porque todas sus caras y ángulos son iguales entre sí. Pero también les llamamos poliedros convexos. Quiere decir que cualquier cara del objeto puede apoyarse sobre una mesa. Agarramos, lo apoyamos y si una de sus caras o cualquiera de sus caras, mejor dicho, se apoya sobre la mesa completamente, entonces es un poliedro convexo, ¿no? Cuando es cóncavo, no podemos apoyar. Por ejemplo, en este caso, no podríamos apoyar sobre la mesa este planito, ¿no? No se podría apoyar porque este otro plano perjudicaría, tampoco en este otro, pero sí podríamos apoyar en esta cara. Entonces, la idea es que si en un plano, al menos en un plano, no podemos apoyar, es un poliedro cóncavo. Además que nos da la forma cóncava con esta L, ¿no? En cambio, esto en todas sus caras nos demuestra que es un poliedro convexo. Entonces, los poliedros regulares o perfectos también se llaman poliedros convexos. Los irregulares, no. También los llamamos sólidos platónicos, en honor a Platón, quien fue uno de los que estudió primero estos objetos, junto con Tateto, ¿no? Que estudió mucho mejor. Bien, entonces, esos poliedros regulares, convexos, sólidos platónicos, perfectos, etcétera, son estos 5. El tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, que tiene 20 caras, como les decía, ¿no? Tienen caras iguales entre sí, los ángulos están relacionados también con el mismo, bueno, las caras están relacionadas con los mismos ángulos también, como les decía, por eso se les llama poliedros regulares o perfectos. Bien, pasemos ahora a la cuestión de la pirámide. En la pirámide, todas las caras, excepto la base, concurren en el vértice. Aquí podemos ver en la figura blanca que este es el vértice superior. A ese vértice me refiero. Entonces esta cara va y termina en ese punto. Esta otra cara igual. Y el otro lado de la cara termina en la base. Lo mismo sucede con las 4 caras laterales, tal como sucede con las pirámides de Egipto. Y la altura de ese vértice, de esa cúspide, es la perpendicular entre esa cúspide justamente y la base que parte o del punto que parte de la base. De ese punto base que llamamos pie al vértice o cúspide, esa es la altura de la pirámide. Porque si agarramos de aquí, del vértice y al medio del triángulo, a eso se llama apotema. Bien, pero también podemos cortar la pirámide. Si agarramos un cuchillo, digamos, hagamos de cuenta que esta figura es una especie de cuchillo o gilet y cortamos la pirámide, nos queda la parte superior. Afuera es como una torta. Queremos hacer una torta en forma de pirámide truncada, hacemos una pirámide, cortamos y nos queda solamente la parte verde. Esa parte verde es una pirámide truncada. Es una pirámide regular cuando la base es un polígono, en este caso es un cuadrado.
Por tanto, podemos decir que esta pirámide es regular. Y también cuando todas sus aristas, ya, todas sus aristas son iguales, ¿no? Y otra cosa, otro punto clave para entender que es una pirámide regular es el pie. Este puntito que debe estar exactamente en el centro de la figura plana, que es la base. De esa forma podemos decir que estamos hablando de una pirámide regular. Hablemos también de una recta, pirámide recta o pirámide oblicua. Es pirámide recta cuando es una pirámide vertical, es decir, que el eje central a partir del vértice hasta el pie, hasta la base del plano, es una línea vertical. Si esa línea se vuelve inclinada o en otras palabras oblicua, como en este caso, fíjense, aquí está el vértice y aquí está el centro de la base, si unimos es una línea oblicua. Por tanto, la pirámide se llama pirámide oblicua. En caso, si es vertical, la pirámide se llama pirámide regular, ¿no? Bien, ya sabemos que si la base, por ejemplo, en la figura del centro, si la base es irregular y no es un polígono regular, estamos hablando de una pirámide irregular y aquí está anotado. Hablemos ahora del prisma, que es un poliedro limitado por una superficie prismática y dos bases o dos tapas, la superior y la inferior. La altura del prisma es simplemente la distancia entre las dos tapas. Igual que en el caso de la pirámide, si hablamos de un prisma recto, entonces su eje central ya es vertical. O también podemos decir que las aristas son verticales o en otras palabras perpendiculares al plano horizontal. Si hablamos de un prisma oblicuo, entonces las aristas no serán perpendiculares al plano horizontal. Paralelepípedo, ¿no? Es un cuerpo geométrico que se encuentra limitado por 6 caras con forma de paralelogramos. Estos son los paralelogramos y que tienen sus caras opuestas, paralelas e iguales entre sí. Es decir, la tapa superior es igual a la tapa inferior y es paralela. Esta cara lateral es igual a esta otra cara lateral y son paralelas, ¿no? Por eso podemos decir que estamos hablando de un paralelepípedo, ¿no? Eh, Pasemos entonces al antiprisma. El antiprisma es un poliedro limitado por una superficie eh, prismática también y dos planos. Fíjense que aquí tenemos un plano cuadrado, ¿ya? Y aquí tenemos otro plano cuadrado. Sucede que en un cubo esos dos planos son paralelos y a la vez están alineados, formando aristas en cada punto. Pero en este caso, el plano está girado, fíjense, está girado, ¿no? Esto está girado 45 grados respecto a la tapa inferior o la base. Y entonces, ¿qué sucede? Que las caras laterales, ¿ya? Las caras laterales se convierten en triángulos, ya que unimos un punto de la tapa superior con con dos puntos de la tapa inferior y formamos un triángulo. La otra parte unimos dos puntos de la tapa superior con un punto de la tapa inferior y formamos otro triángulo. Y seguimos así sucesivamente. Por ejemplo, aquí un punto de la tapa superior con dos puntos de la tapa inferior y formamos el otro triángulo. De esa forma vamos llenando toda esa superficie que cubre la parte lateral del antiprisma. Bien, aquí está el antiprisma con su desarrollo. Fíjense que todas las caras laterales son triángulos y en este caso de ese antiprisma de tapas cuadradas tenemos cuatro
caras laterales verdes y 4 beige. Por tanto, tenemos 8 caras, ¿no? Una tapa inferior, 9 caras y una tapa superior, 10 caras. Esta es su representación frontal y aquí tenemos en perspectiva isométrica, ¿no? Mostrando además las proyecciones de perfil frontal y horizontal. Bien, eso es todo. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy listo para responder. Bien, si no hay pregunta alguna, pasaríamos al formulario y en este caso voy a pausar el video